En ese video haremos la revisión de los heteropolisacáridos. Como recordarán en videos pasados, hicimos una clasificación de los polisacáridos en dos grandes grupos. El primero de ellos, homopolisacáridos, que ya lo hemos visto en el video anterior, mientras que los heteropolisacáridos son carbohidratos muy grandes que están formados por distintos tipos de unidades. Las características de ellos, su estructura y las funciones que cumplen los estaremos revisando a continuación. Los heteropolisacáridos son sustancias de elevado peso molecular, formadas generalmente de dos tipos que se alternan de unidades de monosacáridos, algunos de los cuales por lo menos tiene un grupo ácido. Y para su estudio los vamos a dividir en dos subgrupos. En el primero de ellos, donde encontramos a la pectina, al agar, a las gomas de origen vegetal, son heteropolisacáridos formados tan solo por carbohidratos, mientras que existe otro gran grupo de heteropolisacáridos como los peptidoglucanos y los denominados un grupo grande glucosa-aminoglucanos, que entre ellos encontramos al ácido hialurónico, a la condroitina y a la heparina, están formados por carbohidratos, como el nombre lo indica, glucanos, glucosa, pero además por otro tipo de moléculas, péptidos, que corresponde a proteínas, por ejemplo, o derivados de ellos. Revisemos entonces cada uno de estos compuestos. El primero de los heteropolisacáridos que revisamos es la pectina. La pectina es un polímero de ácido galacturónico, el cual a su vez es un derivado de la galactosa. Recordemos que la galactosa es un monosacárido y están unidos estos polímeros por enlaces del tipo alfa 1,4, como se puede observar en la figura inferior. Y la pectina es de origen vegetal. Se puede encontrar formando parte de esa matriz que le da estabilidad a las fibras de celulosa. Recordemos que la celulosa lo hemos visto en el video anterior como parte de los homopolisacáridos. Además, la pectina se encuentra, para ser más específicos, en cáscaras, por ejemplo, de naranjas, de manzanas, es decir, en las cáscaras de las frutas. Y la pectina se utiliza mucho en la industria alimentaria para la conservación, para darle esa apariencia, esa textura que tienen, por ejemplo, las mermeladas y las jaleas. Por otro lado, el agar es un compuesto muy importante tanto para la industria de los alimentos como también para la microbiología. El agar es un polímero, pero un polímero de agarobiosa, el cual a su vez es un disacario, es decir, formado por dos monosacarios, el L y el D galactosa. Ese compuesto se obtiene de las algas rojas marinas y su estructura es tal como se ve en este esquema de la parte inferior. Es un disacario de galactosa. ¿Y por qué es útil el agar? O conocido muchas veces como agar-agar. El agar-agar tiene una característica. A temperaturas elevadas es líquido y a temperaturas más bajas, temperatura ambiental, se solidifica. Esta característica permite ser utilizado en la industria de los alimentos como un espesante de líquidos y además en la microbiología para elaborar los famosos medios de cultivo sólidos donde podemos observar el crecimiento de bacterias, de hongos, de levaduras. Revisemos ahora a las gomas, que son polímeros de tres tipos de monosacarios o derivados de monosacarios, como es el caso de la galactosa y la arabinosa, y un derivado de los monosacarios que es el ácido glucurónico. Si en alguna oportunidad hemos visto la superficie de un árbol o de una rama abierta por una herida, veremos que se secreta inmediatamente una sustancia espesa, viscosa, pegajosa, gomosa. Son las gomas de origen vegetal. Estas sustancias cumplen una función defensiva en las plantas debido a que las gomas van a cerrar, van a sellar esas zonas abiertas en heridas debido a traumatismos, a cortes, etcétera, producidos en su superficie. Y la función que cumplen ellas es muy conocida. Muchas veces ni siquiera nosotros sabemos que estamos consumiendo ese tipo de gomas de origen vegetal. Una de ellos, por ejemplo, la goma arábica, se utiliza en la producción de esos famosos caramelos que podemos masticar. No los caramelos duros, sino los caramelos masticables, por ejemplo. El siguiente grupo corresponde a los peptidoglucanos, también denominados peptidoglicanos, y se caracterizan porque están formados por cadenas de polisacáridos a los cuales se le pueden unir otro tipo de compuesto. En el caso de los peptidoglicanos son polímeros de un compuesto denominado N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico, a la cual se le unen cadenas cortas de proteínas, de aminoácidos. También son conocidos como mureína, y la mureína o peptidoglucano es el compuesto principal que se encuentra en la pared celular de las bacterias. Le va a dar rigidez a esa estructura, por eso las bacterias tienen una forma característica, redondas, alargadas, espiraladas, etc. Pero este compuesto mureíno o peptidoglucano
Sirve para diferenciar a las bacterias en dos grandes grupos, las llamadas gram positivas y las llamadas gram negativas. Esas características, clasificación, etcétera, de las bacterias las veremos más adelante. ¿Y cómo es la estructura del peptidoglucano? Veamos el siguiente esquema. Como indicamos, el peptidoglucano está formado por cadenas cortas de N-acetilmurámico, aquí en color verde, y N-acetilglucosamina de color rojo. A estas cortas cadenas de polisacáridos se le unen cadenas cortas de aminoácidos como la alanina, el ácido glutámico. Pero como es la estructura general de los peptidoglucanos o ureínas, en este esquema lo podemos apreciar mejor. Cada figura de color azul corresponde al N-acetil murámico, mientras que las otras al N-acetilglucosamina, mientras que las cadenas van a estar unidas por cadenas cortas de aminoácidos, dándole una mayor estabilidad. En las bacterias, esto permite diferenciarlas en dos grandes grupos, las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. El siguiente grupo de moléculas corresponde a las glucosaminoglucanos, aunque algunos autores, algunos textos, aún las denominan mucopolisacáridos. Estos compuestos que revisaremos, que son tres, se caracterizan por formar parte de estructuras de nuestro organismo muy importantes, como lo vamos a ver. ¿Y de qué están formados los glucosaminoglucanos? Son cadenas muy largas de dos tipos de compuestos. Uno de ellos puede ser el N-acetilglucosamina o el N-acetilgalactosamina y el segundo el ácido glucurónico. ¿Y por qué siguen recibiendo a veces el nombre de mucopolisacáridos? Debido a su estructura. Son sustancias viscosas, gelatinosas, elásticas y esto facilita que cumplan unas funciones importantes en nuestro organismo, como es el caso de actuar como lubricantes, es decir, facilitando el movimiento de nuestras articulaciones y además como amortiguadores en el caso de evitar golpes entre órganos. Este tipo de sustancias la vamos a encontrar abundantemente en los tejidos conectivos, formando parte de la matriz extracelular de los tejidos conectivos. Un glucosaminoglucano importantísimo es el ácido hialurónico. Este compuesto forma parte del humor vítreo de los ojos. En el interior de nuestro globo ocular hay un líquido que contiene ese compuesto, también en el cordón umbilical, pero además en el líquido sinovial que se encuentra en nuestras articulaciones, permitiendo que entre ellos, en los huesos, no hay un roce, no hay un golpe y que cause el dolor respectivo. Un segundo compuesto importante dentro de ese grupo de las glucosaminoglucanos es la condroitina. La condroitina se encuentra como condroitinsulfato en las articulaciones, formando parte del tejido cartilaginoso y también del tejido óseo. Por ejemplo, en los meniscos son un par de cartílagos que se encuentran en nuestras rodillas y que con el avance de los años van desgastándose. Es así como el médico especialista receta compuestos que contienen condroitinsulfato para ir regenerando poco a poco ese cartílago que se va desgastando. Finalmente, la heparina se encuentra casi exclusivamente en ciertas células especializadas en las arterias de los pulmones, del hígado y de la piel y actúa como un anticoagulante. Un anticoagulante es aquella sustancia que inhibe la coagulación sanguínea. Si en alguna oportunidad hemos sido sometidos a algunas pruebas clínicas, entre ellas el análisis de sangre, nuestra sangre ha sido colectada en tubos como los que apreciamos en esta figura y en el interior de esos tubos se encuentra heparina para que se evite la coagulación de nuestra muestra. Si no, los análisis no podrán ser realizados adecuadamente. Y para finalizar, solo recordarles que hemos visto el tercer video de los polisacáridos. En el primero de ellos vimos las características de estos, en el segundo vimos la estructura de un primer grupo importante conocido como los homopolisacáridos, formados solo por unidades de carbohidratos de monosacáridos, y en el video actual a los heteropolisacáridos, que además de monosacáridos contienen algunos compuestos de naturaleza ácida. En el primero vimos a su vez aquellos que cumplen funciones de reserva y funciones estructurales. En los siguientes videos continuaremos revisando a otras moléculas orgánicas.